Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Dolores, de 86 años, será asesinada ayer en su domicilio familiar de Pola de la Viana a manos de su marido, un hombre de 90 años. El asesino, confeso, se autolesionó a continuación y ahora permanece ingresado en el Hospital Valle del Nalón en el área de psiquiatría. Falta la confirmación oficial por parte del Ministerio, pero sería la tercera víctima de la violencia machista aquí en Asturias en lo que va de año. Pero la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, lo tiene claro. Ha sido, como les decía, una muerte muy violenta. No hay ninguna duda en la investigación, incluso en las primeras declaraciones que ha hecho el asesino de Dolores, de que es un caso claro de violencia de género. Ante este nuevo crimen y para realizar un análisis en profundidad, el Principado emplaza al Consejo Asturiano de la Mujer a una reunión urgente mañana viernes. Pero hoy a las 5 de la tarde, Delegación de Gobierno, Principado y Ayuntamiento de La Viana han convocado una concentración de repulsa frente al consistorio. A esa concentración se suman todas las asociaciones feministas, entre ellas la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos. Su portavoz es Aida Fuentes. Que estén alerta, que denuncien, que todos pongamos los oídos y el sentido y todo para ayudar a que salgamos de estas situaciones. Y el de ayer fue un día trágico en Asturias porque tenemos que contarles también que un trabajador de 51 años de la empresa Harsco, un auxiliar de ArcelorMittal, fallecía a causa de un fuerte golpe en la cabeza debido a la caída de un elemento de una pala excavadora. Marino Fernández, que es el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, reclama más recursos económicos y humanos a Inspección de Trabajo. Es necesario cuanto antes dotar de más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo para que estos inspectores estén en las empresas vigilando que éstas cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales. Y el día también nos deja una fallecida y un herido grave en un accidente de tráfico que ocurría en Ribera de Arriba y 3 personas heridas, en este caso en otro accidente de tráfico registrado en Castropol. Hoy es jueves, es 3 de julio. Simón Rupérez nos acompaña en el control de sonido, Cristina Natal y Patricia Martínez en la redacción, Paula Rodríguez también en la locución y Ángeles García al micrófono. Asturias Hoy. Asturias baja de los 50.000 parados por primera vez desde el 2008. Sí, desde junio. En junio se redujo este año en 2.000 personas el paro, lo que permitió a la comunidad reducir el desempleo por debajo de las 50.000 personas por primera vez en 17 años. Desde el Principado, el consejero de Empleo, Borja Sánchez, habla de un junio histórico y vincula este comportamiento del empleo a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo asturiano. Creo que estas cifras redundan que se están haciendo las cosas bien con esta apuesta que estamos haciendo, por un lado, de realizar la transición industrial de la mano de la ciencia y de la innovación, de esa apuesta por el empleo tecnológico y también de la buena marcha del turismo. El Gobierno regional elabora un plan de financiación para transformar Idonial en referencia tecnológica. Para ello, en 3 meses como máximo se contará con un contrato o programa y se plantea un modelo de financiación plurianual basado en objetivos, con una dotación estimada de 9 millones a lo largo de 3 años. Este nuevo marco permitirá que Idonial mejore su competitividad, amplíe su capacidad para captar fondos, impulse nuevas líneas de innovación y ofrezca mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas asturianas. Patricia López Vicente es la directora de Idonial. Tenemos un gran reto por delante, pero realmente con una visión muy atractiva para reforzar tanto Idonial como la capacidad tecnológica en Asturias. El museo, el taller de títeres en Siero, programa visitas animadas para niños y niñas, también de todas las edades. Tienen una duración de 75 minutos y se han programado todos los jueves por la tarde. Los participantes van a poder conocer diferentes tipos de títeres e incluso manejarlos. El responsable del museo, Joaquín Hernández, maestro titiritero, será quien se encargue de mostrar los entresijos de los personajes y su funcionamiento. Después de visitar el museo, mucha gente se da cuenta de que sí, pueden ser para niños, pero que es un error pensar que solamente son para público infantil. Las tradiciones de los títeres en el mundo son para todos los públicos. El tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula por Asturias hasta ahora. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de jueves? Y situación bastante tranquila y cómoda en toda la red de carreteras asturianas. No van a encontrar complicaciones en ningún punto, ya que toda la red viaria principal y secundaria está totalmente despejada. Tráfico en aumento hacia la capital de provincia y hacia los principales núcleos urbanos, pero por el momento sin grandes retenciones. Pues gracias, DGT. Vamos a ver cómo se circula por Oviedo hasta hora de la mañana. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Pues en la ciudad de Oviedo ahora mismo se circula con total normalidad en toda la zona. Pues gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Pues en Gijón tráfico fluido y ninguna incidencia reseñable. Pues gracias, Gijón. Y vamos a ver también cómo se circula en Avilés hasta hora de la mañana. Policía local, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Alguna pues incidencia? Tráfico, ninguna, como en Gijón, tráfico fluido y sin incidencias. Pues gracias, que así siga. El tiempo. Información del tiempo con Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Comenzamos la jornada con nubes bajas y orvallo. Hoy volverá a ser otro día gris con cielos cubiertos que de nuevo nos volverán a dejar lloviznas intermitentes. Las precipitaciones tendrán mayor presencia durante la tarde y además no se descarta la aparición de algún chubasco tormentoso en la recta final de la jornada, más probables hacia puntos de montaña. Hoy las máximas suben de manera discreta, salvo en puntos del litoral. El viento hoy predominará del noreste, más intenso en la costa, con rachas de hasta 50 km la hora. Ocho y 6 minutos, a las 9 comienza Asturias al día. ¿Con qué asuntos? Buenos días, Roberto. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a repasar algunas de las cosas que han ocurrido en la política nacional con la derivación asturiana, por supuesto, en los últimos días y que tienen que ver, por ejemplo, con dos asuntos, con esa reunión que mantenía el Partido Socialista ayer con representantes de Sumar, reunión que parece acaba sin acuerdo claro y con algunas iniciativas que Sumar quiere poner en marcha, todo en función de lo que pueda ocurrir el próximo día 9 de julio, que es el día en el que el presidente Sánchez tiene que comparecer en el Congreso. Y por otra parte también el intento del Partido Popular de articular los votos necesarios, esos 4 votos que necesita Feijóo para aprobar una moción de censura en una ronda de contactos que parece no ha salido con el compromiso de ninguno de los grupos a apoyar esa posible moción de censura. Como de esas cosas también han hablado en Asturias el presidente Barbón y Álvaro Queipo, pues hemos invitado a representantes del PSOE, del Partido Popular, de Vox y de Izquierda Unida Convocatoria a hablar de estos asuntos. Serán Álvaro Valle, Luis Venta, Carolina López y Xabel Vegas. Luego vamos a charlar con el presidente de UCE Asturias, con Dacio Alonso, que estuvo también ayer aquí contigo, Ángeles. Vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con el cártel de los coches. El juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo condenaba a varias compañías a indemnizar con entre 1.500 y 3.000 euros a 60 personas en Asturias que se vieron afectadas por ese denominado cártel de los coches, tras estimar una demanda colectiva que había presentado precisamente la UCE, la Unión de Consumidores de Asturias. Es uno de los asuntos que vamos a tratar en la entrevista. Y hoy vamos a cerrar el programa con el pediatra, jefe de pediatría del Hospital Valle del Nalón, Marcelino García Noriega, que viene de vez en cuando para hablarnos de cuestiones que tienen que ver con la salud. En su última visita hablamos del sueño. Vamos a recuperar una parte, sobre todo la que tiene que ver con los niños y las niñas. Y también hoy quería introducir otro asunto en la charla con Marcelino, que es el calor. Y cómo prevenir, ¿no? Pues así vienen las cosas hoy. A partir de las 9. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El Gobierno del Principado convoca para mañana viernes, lo hace de manera urgente y extraordinaria, al Consejo Asturiano de la Mujer para hacer un análisis en profundidad de los casos de violencia machista registrados en nuestra comunidad. En lo que va de año ya se contabilizan aquí, en la región, 3 asesinatos machistas. La vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, remarca que el Gobierno del Principado ha redoblado esfuerzos en la lucha contra esta lacra social, dice, con medidas de prevención, el aumento de viviendas en la red de casas de acogida o el refuerzo de los centros asesores de la mujer. Sin embargo, considera necesario hacer un análisis para seguir mejorando en la respuesta y sobre todo para trabajar en esa conciencia social. Para en el seno del Consejo hacer un análisis
en profundidad también de los casos de violencia de género, de la respuesta que damos desde el Gobierno de Asturias. Queremos hacer ese análisis para seguir mejorando la respuesta y sobre todo para trabajar esa conciencia social, para mejorar en esa conciencia social necesaria. Para dar respuesta a la violencia de género, la sociedad tiene que estar plenamente comprometida y unida y sobre todo alzar la voz. Pues a falta de confirmación oficial por parte del Ministerio, el asesinato ayer de Dolores en La Viana a manos de su marido sería la víctima mortal número 22 por violencia de género en España, en lo que va de este año 2025 y la 1315 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja, que fue en el 2003. Dolores, esta vecina de Pola de La Viana, sería la tercera víctima mortal en Asturias en lo que va de año, después de que el pasado 26 de junio se confirmara el crimen machista de Susana Sierra, de 49 años, quien había desaparecido hacía semanas en Gijón, y tras el asesinato de Carilenia, de 39 años y madre de 2 hijos menores, presuntamente a manos de su pareja en Sama de Langreo el pasado 31 de enero, que además fue el primero de toda España en 2025. Bueno, pues Lola, de 86 años, y Eutiquio, de 90, vivían desde hace muchos años en el segundo piso de un edificio de la avenida de Río Seco, en Pola de la Viana. Se instalaron en él hace décadas, según las vecinas, después de muchos años de trabajo en Suiza, donde reside su único hijo, porque el matrimonio tenía otra hija que ya había fallecido. La fallecida y su esposo, el agresor, eran oriundos de La Viana, donde todos se conocen. El matrimonio disponía de la ayuda de una cuidadora. De madrugada, Eutiquio la llamó para alertarla de que iba a matar a Lola. La mujer avisó rápidamente a la Guardia Civil. Eran las 6:10 de la mañana. Cuando las patrullas de seguridad ciudadana llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer ya fallecida y en la cama y con signos de muerte muy violenta. Bueno, pues el hombre lo que está es ingresado en el Hospital Valle del Nalón. En concreto, se le ha derivado al área de psiquiatría porque intentó suicidarse tras cometer este crimen. Nos lo cuenta Bárbara Huerta. Minutos después del traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal, la delegada del Gobierno aseguraba que el asesinato de Dolores es un caso claro de violencia de género. Ha sido, como les decía, una muerte muy violenta. No hay ninguna duda en la investigación, incluso en las primeras declaraciones que ha hecho el asesino de Dolores, de que es un caso claro de violencia de género. No estaban en el sistema Biogen, no había denuncias previas por parte ni de ninguno de los dos, ni por supuesto de vecinos, familiares. El hombre habría manifestado lo ocurrido a los agentes de la Guardia Civil que llegaron al domicilio. La víctima presentaba un proceso degenerativo cognitivo. No obstante, Adriana Lastra quiso recalcar que su marido estaba en plenas facultades, con los achaques propios de la edad. Pues hoy son muchos los ayuntamientos de Asturias que han convocado concentraciones silenciosas delante de los consistorios a partir de las 12 de la mañana. Pero por la tarde, a las 5, delegación del Gobierno, Principado y Ayuntamiento de La Viana han convocado la concentración oficial en repulsa frente al consistorio. Un consistorio que ha declarado luto oficial hasta el próximo sábado. Su alcalde es Julio García Rodríguez. Conocí a la familia, los conozco. Y bueno, pues ha sido un golpe muy duro, no solo para aquellos que los conocíamos, sino para toda La Viana. Buscamos explicaciones donde no hay que buscar explicaciones. Simplemente ha sido un asesinato de un marido con violencia de género hacia su mujer y estamos profundamente consternados. A esa concentración se suman todas las asociaciones feministas. Hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sumen a la concentración de condena y rechazo del asesinato. La portavoz de la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos, Aida Fuentes, condena este asesinato machista y hace un llamamiento a los entornos de las víctimas para que denuncien cualquier indicio de violencia. Una llamada a la sociedad, que salgan a la calle, que estén al cuidado de lo que está pasando en su barrio, al lado de su casa, con los vecinos, que estén alerta, que denuncien, que todos pongamos los oídos y el sentido y todo para ayudar a que salgamos de estas situaciones. Tenemos que estar toda la sociedad muy compenetrada y cada vez que haya un asesinato, salir a la calle, hacer todo lo que sea posible para exigir mayores responsabilidades, no solamente a la política, sino a la propia sociedad.
Las asociaciones feministas analizan los roles de género, aseguran que las mujeres cuidadoras a menudo experimentan una carga emocional y física significativa al cuidar a familiares con sufrimiento, a menudo con un impacto negativo en su salud y bienestar. Hablan de una capacidad de resiliencia de las mujeres cuidadoras a la hora de afrontar el deterioro de los enfermos frente a los hombres que no acostumbran a cuidar. Pide servicios públicos que refuercen y cuiden a las mujeres mayores. Es otro problema también tremendo que se agudiza en la vejez. Son las mujeres las que están ahí siempre cuidando, sufriendo y sin ninguna protección, porque a esta mujer no tuvo protección de ningún tipo. Estaba con él en casa y él pensó que la podía liquidar y tan campante, ¿no? Tiene que haber servicios públicos que solucionen estos problemas y que cuando haya situaciones como estas personas mayores que están en una situación muy vulnerable, que tengan otra solución, que no tengan que estar en casa pendientes de un hombre que no cuida. En la misma línea se manifiesta el 8M Asturias. Carmen Codesal asegura que las mujeres mayores enfermas son más vulnerables a la violencia de género. Siempre hay alguien desde los medios que lo intenta camuflar como compasión. No, es machismo. Nosotros cuidamos aunque seamos mayores. Cuidamos hasta límites insospechados, pero cuando toca que nos cuiden a nosotros, se nos quita de delante de una manera tan violenta, tan atroz como la que ha sufrido esta última mujer. Las mujeres seguimos teniendo ese miedo y esa probabilidad de que cuando un hombre pierda los estribos, no tenga ganas de cuidarnos, considere que ya nos va a perder, considere que nuestra vida no valga nada y nos quite de delante. Bueno, recuerden que existe el 016, atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día. Es gratuito, no deja rastro en la factura telefónica. Por el asesinato de Dolores se guardaba ayer un minuto de silencio en la Escuela Feminista Rosario Acuña, que inauguraba su 22ª edición. Durante la mañana se reflexionó sobre la importancia de introducir la perspectiva de género en la agenda de la geopolítica y en la importancia de que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones. Hablaba la filósofa Amelia Valcárcel. Yo no sé si es cierto que las mujeres ejercen el poder de un modo diferente. La verdad, no me atrevería a asegurarlo. Pero sé que las inercias masculinas del poder existen y que no producen grandes consecuencias admirables en general. 8:17 minutos, como decíamos, el día de ayer fue trágico en Asturias porque tenemos que hablar también del fallecimiento de un trabajador de 51 años de la empresa Harsco, que es un auxiliar de ArcelorMittal en Gijón. Fallecía a causa de un fuerte golpe en la cabeza debido a la caída de un elemento de una pala excavadora. Es la 11ª víctima mortal de un accidente laboral en Asturias en lo que llevamos de año. Los datos los tiene Eva Fanjul. El fatal accidente se produjo cerca de las 3 de la tarde cuando la víctima, un mecánico de la empresa Harsco, estaba cambiando el latiguillo del cazo de una pala. Según fuentes sindicales, fue en ese momento cuando el cazo le golpeó la cabeza provocándole un grave traumatismo craneoencefálico. Hasta el lugar del accidente acudieron efectivos sanitarios, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario. ArcelorMittal ha destacado que el accidente se produjo en un terreno cercano a la base de bomberos de la factoría, pero que no pertenece a esta, una parcela cedida a la subcontrata donde solo se llevaban tareas de mantenimiento de maquinaria. La Guardia Civil investiga las causas del accidente. Tras lo ocurrido, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras piden la reunión urgente de la mesa del Plan de Choque del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y convocan una concentración este viernes a las 12 en Oviedo. Pues los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT consideran inasumible que un total de 11 trabajadores hayan fallecido ya en lo que va de año en un accidente laboral en el Principado. Todos ellos solicitan de forma urgente una reunión del Plan de Choque contra la siniestralidad laboral del Principado. Lo pide el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, Marino Fernández. Es necesario cuanto antes dotar de más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo para que estos inspectores estén en las empresas vigilando que éstas cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales. También es necesario cubrir las vacantes del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que en este momento faltan 8 vacantes por cubrir. Por eso, tanto desde UGT de Asturias como de Comisiones Obreras de Asturias, vamos a pedir una reunión urgente del plan de choque.
Ayer también una mujer de 56 años fallecía y un hombre resultaba herido grave en un accidente de tráfico que se produjo tras la salida de la vía de un turismo de la autovía 66 a su paso por el concejo de Ribera de Arriba. Ocurría por la tarde en el kilómetro 38 de la vía en sentido Gijón. El hombre herido era el conductor del vehículo y también ayer 3 personas resultaban heridas en un accidente de tráfico, en este caso en la Nacional 630 en Castropol. El conductor de uno de los coches de 21 años tuvo que ser excarcelado tras quedar su coche sobre el quitamiedos. Los 2 ocupantes del otro coche, una de ellas menor, están heridas leves. Y también contamos que el Servicio de Salud confirma un caso de salmonela vinculada al brote que tuvo su origen en un festival de música en A Coruña. Es un paciente que está ingresado estable en el UCA. En Asturias, por el momento, está confirmado solamente este caso, pero en Galicia ya son 162 las personas afectadas por intoxicación alimentaria, la mayoría jóvenes, aunque también necesitaron atención médica 2 embarazadas y 4 niños. Del total de afectados, 22 permanecen ingresados. Se están investigando las causas del brote, que está relacionado con la celebración el pasado fin de semana del Trasan Fest en Oza, un festival de música, naturaleza y gastronomía. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El paro bajó en Asturias en junio en 2.020 personas, un 3,90%, que es el tercer mayor descenso en 3 comunidades autónomas. Baja por primera vez de los 50.000 parados en 17 años. Además, la comunidad ganó más de 2.200 afiliados a la Seguridad Social. Datos que nos cuenta Cristina Natal. Incluyendo el mes de junio, Asturias encadena 5 meses de bajada del paro y también de crecimiento del empleo tras los malos datos de enero por el fin de la campaña navideña. Respecto a junio de 2024, el paro baja en la comunidad en 3.259 personas, esto es un 6,15%, mientras que el empleo crece en algo más de 6.500 ocupados, un 1,69%. El paro volvió a descender en junio en todos los sectores, pero sobre todo en el sector servicios, donde se registraron casi 1.700 parados menos. Ya en el ámbito estatal, el paro bajó casi el 2%, 49.000 desempleados menos, con lo que actualmente hay 2,4 millones de parados en España, la cifra más baja desde hace 17 años. El empleo volvió también a avanzar en junio con 76.720 ocupados más, una mejora del 0,35%, alcanzando un nuevo récord de 21,86 millones de afiliados en nuestro país, gracias al tirón del comercio y la hostelería, que compensaron la pérdida en el sector educativo con el final de curso. Pues vamos con la reacción a esos datos del paro. Desde el Gobierno del Principado se habla de un junio histórico. El consejero de Empleo, Borja Sánchez, y la gerente del SEPEPA, del Servicio Público de Empleo, Begoña López, hablan de datos históricos porque se ha bajado por primera vez desde el año 2008 de la barrera de los 50.000 parados. Vinculan ese comportamiento del empleo a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo asturiano. Creo que estas cifras redundan que se están haciendo las cosas bien, con esta apuesta que estamos haciendo, por un lado, de realizar la transición industrial de la mano de la ciencia y de la innovación, de esa apuesta por el empleo tecnológico y también de la buena marcha del turismo. Es una barrera psicológica bajar de esos 50.000 parados, porque en los 35 años que tenemos de serie histórica de datos, con este mes solo ha ocurrido 15 veces. Son noticias excelentes, además se enmarcan en un contexto de aumento de la población activa, que siempre es un dato fundamental, porque cada vez tenemos más personas interesadas en incorporarse al mercado de trabajo. Los agentes sociales destacan estos buenos datos que arrojan las cifras del paro y cotizaciones en Asturias, aunque advierten los sindicatos que es necesario mejorar la calidad del empleo. Desde UGT, su secretario de Empleo e Industria en Asturias, Javier Campa, también destaca esa bajada histórica del paro, pero al mismo tiempo alerta de los datos de junio que revelan problemas crónicos en el mercado laboral asturiano. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, señala que se trata de buenas cifras, pero apuesta por seguir mejorando la calidad de los empleos. Es una barrera importante, psicológica importante, que estamos por debajo de 50.000. Podemos empezar a catalogar, además sin miedo a equivocarnos, que tenemos algún problema estructural, como pueden ser los parados de larga duración y el colectivo de mujeres, que suman más del 59% de todos los parados de esta región. Que hay que mejorar esa calidad del empleo. Y por otro lado, que tenemos un 45% de personas desempleadas que cobran apenas 480 euros de un subsidio de desempleo, que es una cantidad ínfima que nos permite llegar a final de mes, y por lo tanto desde el Gobierno tienen que establecerse políticas activas de empleo.
Los empresarios valoran positivamente la disminución del paro, si bien Ignacio García, el director de apoyo corporativo de FADE de la patronal, considera que la afiliación a la Seguridad Social no ha crecido al mismo nivel en Asturias que en el resto del país. El descenso de 2.020 personas en paro registrado nos sitúa en un crecimiento anual similar a la media española. Igualmente, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social mantiene un ritmo positivo en la región, intenso este mes, pero insuficiente para alcanzar la media nacional del último año. 8:24 de la mañana, Gobierno y sindicatos firmaban ayer el pacto Asturias Educa, un acuerdo que ponía fin a la huelga en la educación pública de hace unas semanas. Incluye 38 medidas y va a movilizar 45 millones de euros para los próximos 3 años. Los firmantes, SAMBE, Comisiones Obreras, UGT y SOATEA, celebran el pacto, aunque coinciden que es solo un punto de partida. Lo cuenta Cristina Natal. Esta firma se produce 23 días después de que se alcanzara el preacuerdo que puso fin a la huelga en la educación pública. El pacto incluye 38 medidas con una inversión hasta 2028 de 45 millones de euros, una cantidad a la que se suman otros 25 millones ya comprometidos. Adrián Barbón, presidente del Principado, Eva Ledo, consejera de Educación. La Consejería de Hacienda ya está trabajando en estos momentos, ese es el compromiso que tiene, para que tengan el reflejo adecuado en los presupuestos de 2026, que será, sin duda, ténganlo claro, el presupuesto de la educación pública. Estamos en un punto de partida que va a permitir una mejora del sistema educativo y del bienestar de la sociedad. El pacto incluye la contratación de 300 profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y también agilizar las contrataciones o la reducción de ratios hasta los 23 alumnos por aula. CESIF no firmó el acuerdo. Los 4 sindicatos que sí lo hicieron celebran el pacto, pero advierten de que estarán vigilantes a su desarrollo. Gumersindo Rodríguez de AMPE, Borja Llorente de Comisiones Obreras, Miguel Laria de SOATE, y también escuchamos a Cristóbal Puente de UGT. Vamos a estar vigilantes de que se cumplen todos los términos del acuerdo y, por supuesto, vamos a seguir pidiendo exigencias. Un acuerdo que es un punto de partida, no es un punto final, es un punto de partida en la recuperación de derechos y en la inversión en la enseñanza pública. Digo que estamos moderadamente satisfechos, ¿vale? Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Es un buen acuerdo, que lo va a ser aún más cuando todo lo contenido en el mismo se empiece a desplegar. De este pacto educativo se ha desmarcado CESIF en la línea que ya fijó el mes pasado durante la huelga en la enseñanza pública. Fue entonces el único de los 5 sindicatos educativos que rechazó la propuesta del Principado y el preacuerdo posterior. En declaraciones a esta casa RPA, su representante Jorge Caro insiste en que el conflicto laboral se ha cerrado en falso. Califica al Ejecutivo asturiano de inmovilista y asegura que CESIF sigue dispuesto a negociar. Lamentamos profundamente la firma del preacuerdo de salida de huelga al cual ha asistido hoy el presidente del Principado como primer acto, primera vez que da la cara en todo este conflicto, que es de agradecer, pero seguimos diciendo que las medidas que se han tomado y lo que implican no tiene consecuencia real en muchos centros y, por lo tanto, la salida del conflicto es totalmente en falso y esto no arregla las graves deficiencias ni los graves problemas que hay en la educación asturiana. Reiteramos nuestra disposición a negociar. Hoy, por cierto, es la tercera y última jornada de la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de las progresistas. Según los convocantes, el seguimiento está siendo del 70%. Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rebaja estas cifras. Según sus datos proporcionados por los letrados de la Administración de Justicia, el seguimiento apenas superó el 29%. Desde el Colegio de la Abogacía, por su parte, señalan que solo en Madrid se suspendieron cerca del 50% de las vistas y juicios señalados. Otro apunte sobre justicia, sobre la entrada en vigor de los 13 tribunales de instancia en Asturias, que según, en este caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, no ha supuesto problemas desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista judicial no nos consta que haya habido mayor incidencia. Los cambios siempre afectan al funcionamiento y yo siempre he dicho que la justicia en Asturias tiene unos rangos de calidad tanto cualitativos como cuantitativos, y lo que esperamos es que esta reforma, que efectivamente supone un cambio en el modus operandi, sobre todo oficina judicial, no haga que esa impresión que tienen los ciudadanos en Asturias pueda cambiar. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Duro Felguera asegura que ha logrado avances en las negociaciones para pactar con sus acreedores un plan de reestructuración, pero incide en que ese plan implica un riesgo para los accionistas, dado que podría, añaden, afectar a la situación patrimonial de la sociedad. La ingeniería asturiana ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la compañía procurará minimizar las consecuencias para todos los afectados por el plan, sin que actualmente se conozca el alcance concreto para cada grupo. El objetivo de la empresa es pactar con los acreedores un plan de reestructuración antes del 31 de julio, fecha autorizada por el juez que está tramitando el procedimiento con tal de evitar ese concurso de acreedores. Y la Consejería de Ciencia está elaborando un plan de financiación para transformar la Fundación Idonial en el Centro Tecnológico de Referencia de Asturias. En 3 meses, como máximo, va a contar con un contrato programa y el Principado aportará 9 millones para los próximos 3 años. Este nuevo marco permitirá que Idonial mejore su competitividad, amplíe su capacidad para captar fondos, impulse nuevas líneas de innovación y ofrezca mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas asturianas. Todo quedará recogido en el futuro plan estratégico de un centro que quiere crecer. Escuchamos a Patricia López Vicente, directora de Idonial, y Antonio Guardado, presidente de la Fundación Idonial. Tenemos un gran reto por delante, pero realmente con una visión muy atractiva para reforzar tanto Idonial como la capacidad tecnológica en Asturias. Cuando tengamos ese contrato programa definido, obviamente tendremos definido la nueva dirección, cuál va a ser su estructura, pues ya desarrollaremos el plan estratégico de Idonia, la agenda tecnológica, etcétera. El consejero de Ciencia asegura que el aumento de la inversión en defensa tiene un objetivo disuasorio y añade además que va a beneficiar a la industria asturiana. Es como responde Borja Sánchez a Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que este fin de semana acusaba al gobierno asturiano de dar migajas a la ciudadanía a cambio de los recortes sociales que conlleva la apuesta por el rearme. La apuesta de la defensa es una apuesta europea y es una apuesta por aumentar nuestra capacidad disuasoria y es una apuesta que va a venir acompañada de inversiones y de refuerzos de los sectores industriales clásicos, como puede ser el sector del acero, y que además lo que se está es vehiculizando hacia la generación de tecnologías duales. Los puertos de Gijón y Nantes retoman el contacto para intentar recuperar la autopista del mar, esa línea de transporte que estuvo operativa entre el 2010 y el 2014. Se reunían la semana pasada para diseñar una estrategia comercial e institucional conjunta para restablecer el servicio. Y el Duque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, en el que se está formando la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la fragata Blas de Lezo, llega a el espigón número 2 del Musel. Está previsto que hubiera llegado ya a las 8 de la mañana, donde va a permanecer atracado ambos hasta el próximo lunes. Durante su estancia aquí en el Principado van a poder ser visitados tanto en la fragata Blas de Lezo como en este caso el Juan Sebastián Elcano. Se puede disfrutar de esa visita hoy, el día viernes, el sábado y el domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche. RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA. Vocación de servicio público. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. No hay mayor fan en todo el mundo que José Luis. Nos ha llamado, casi sin vergüenzas, por cierto, previamente, diciendo: no me puedo creer que pongáis a Alanis Morissette cuando yo no estoy. No os llamé sin vergüenza porque la vergüenza no la conocéis ni os la esperáis. Después de hacer esto, de estar poniendo a mí a Alanis Morissette un día que no estoy yo. Me parece fatal. Cada mañana de 11 a 2, la radio es mía, que ya sabéis que es vuestra. 3 horas de actualidad, cultura y buen rollo. Te apuntas mañana más a partir de las 11. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:33 de la mañana. Este miércoles la Cofradía del Desarme de Oviedo presentaba ante el Ministerio de Industria y Turismo el proyecto con toda la documentación requerida para que esta tradicional fiesta ovetense se transforme en fiesta de interés turístico nacional.
Bueno, pues de ello queremos hablar con Miguel Ángel de Dios, que es cofrade mayor de esta cofradía del Desarme. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días a Lo todos. primero es contarnos cómo fue esa presentación. ¿Ha ido bien? Bueno, sí, al final es telemático, hoy en día es todo telemático. Al final fue una documentación muy extensa de más de 400 folios, todo documentado, y bueno, pues empiezas telemáticamente a empezar a presentar documentación, te admiten, hay que modificar, llevó varios días presentar esa documentación, ayer ya quedó conforme el expediente, ya para que en Madrid, pues en el plazo de 3 meses, pues nos den el visto bueno o tengamos que corregir algún error que hayamos cometido. Al final los deberes los tenemos hechos porque durante estos 5 años hemos hecho todo el trabajo preparando, porque bueno, hay algo que dentro de lo que es nacional, pues es lo que es todo el tema de promoción dentro de medios de comunicaciones nacionales, porque es el desarme, y luego también pues bueno, el conocimiento nacional del desarme, y ahí sí tenemos muchísimos apoyos que ha hecho la cofradía durante estos años, visitando ciudades por toda España, promocionando ese menú del desarme. Vamos a profundizar en todo esto, porque me interesaba. Vamos a empezar por lo de ayer. Presentaban esa documentación, no sé el tiempo que estaban, y decía que ahora hay que esperar, ¿no? Sí. Tenemos 3 meses máximo, por lo cual nos va bien para llegar a esa fiesta de octubre de 19, y si en 3 meses no nos contestarían, sería aprobado por silencio administrativo. Yo pienso que antes nos informarán para que podamos tener todos los obetenses y asturianos esa satisfacción de tener una fiesta más de interés turístico nacional. Porque esa sensación, no sé si ayer delante de a quien le presentaban esa documentación, se puede saber la sensación que de sí o si no. Bueno, al ser documentación que presentas telemáticamente no sabes, pero sí tuvimos contactos anteriormente con responsables, porque tuvimos dudas, consultas. Incluso el año pasado, en el mes de septiembre, nos invitaron a que hiciéramos esa presentación que nosotros ya contábamos. Lo que pasa que desde que renovamos la fiesta de interés turístico regional, que fue el año pasado en el mes de mayo, tienen que pasar 5 años. Ya hemos cumplido los 5 años, hemos renovado esa fiesta de interés turístico regional satisfactoriamente, y entonces ya nos podemos presentar a esa fiesta de interés turístico nacional. Entonces, uno tiene esa fiesta de interés turístico regional 5 años, y después es cuando se puede presentar, no antes, no a la nacional. Nunca antes. Va a unos pasos, como si luego quisiéramos ir a la fiesta de interés turístico internacional, tendrían que pasar 5 años, aparte de preparar tu expediente, que está todo en el BOPA, documentado de todo lo que piden en sí para que podamos llegar. ¿Y qué representa tener ese título, o esa distinción? Bueno, yo pienso que la Cofradía del Desarme trabajamos por Oviedo, por Asturias, para que sea una fiesta importante, por eso es el tema fiesta de interés turístico nacional. Entonces, esta Asturias nuestra, que cada vez, pues turísticamente, gastronómicamente, pues va más, pues que ahí tenemos los hechos, y en el caso de Oviedo, pues también está creciendo turísticamente. Lo importante que tiene el Desarme es que es una fiesta gastronómica, cultural, histórica. Es una fiesta que viene desde 1836, que tiene un historial importantísimo, con ese libro de Adolfo Casaprima, donde explica por qué el Desarme de Oviedo y por qué ha llegado a nuestros días. Y una fiesta que se celebra en Oviedo, pero cada vez más se celebra en diferentes localidades asturianas, incluso de fuera de Asturias. Yo pienso que ¿Qué han hecho para que se vaya? Yo pienso que el menú del Desarme, que es un menú gastronómico que todos sabemos que va con esos garbanzos con bacalao y espinacas, esos callos al estilo Oviedo y ese arroz con leche, es un menú que es del 19 de octubre y que se celebraba siempre, todos los años, y que
durante muchísimos años ya se fue celebrando en muchas ciudades. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en León, en Bodega Regia, y ya me decían que en el año 1970 ya celebraban allí el día 19 el menú del desarme, porque había gente que venían de Oviedo, que eran del BBV, y querían comer ese menú. Sí. Si nos vamos a Madrid, en Madrid la cantidad de restaurantes con orígenes asturianos que se celebra el menú del desarme. Había otro restaurante que era Restaurante Asturias en Sevilla, que llevaba más de 30 años celebrando el menú. Vamos a Barcelona, vamos a Bilbao. Hay muchísimos locales, y fuera de España también, donde hay un centro asturiano, una casa de Asturias, que se celebra ese menú del desarme. Entonces es algo que está ahí. Y nosotros, desde la Cofradía del Desarme, lo único que le quisimos es dar esa importancia y que sepamos los orígenes, ¿no? Que al final se celebre algo, un menú del Sami, ¿de qué se viene? Porque había mucha confusión, siempre, pues bueno, la historieta, la batallita, y a través de ese libro, pues bueno, se comentó fielmente el por qué, los motivos que llegaron al día de hoy con ese menú gastronómico. Bueno, ¿y nos os cuenta? Podemos saberlo, pero quiero que también nuestros oyentes lo sepan. Bueno, pues el menú gastronómico del desarme empieza en 1836, que había un enfrentamiento en la Primera Guerra Civil Española entre carlistas y isabelinos. Dentro de ese enfrentamiento, pues hubo unos caídos, y al año siguiente, 1837, el Ayuntamiento de Oviedo celebró lo que es una conmemoración en recuerdo a esas personas, que se hizo en la iglesia de San Isidoro, donde se llevó una corona laurel, luego hubo una salva militar, y luego se comió un menú de rancho, era un menú de rancho militar. El menú de rancho militar de aquella pues era garbanzos, que lógicamente era una legumbre que se podía viajar fácilmente. Teníamos la verdura, que había verdura, y luego de aquella se metía carne, lo que coincidiera. Al final sabíamos lo que era la circunstancia, y luego el menú siempre se dice del desarme también, porque siempre surgía que de aquella, cuando había enfrentamientos, lo que era los ayuntamientos al pueblo, los armaban, y luego qué mejor manera que desarmarlos dándoles de comer. Sí. Bien. Pues en 1837 empieza lo que es ese menú de rancho que se llama el desarme. Bien. Luego tenemos que esperar a 1876, que es cuando acaba la guerra de los 40 años, por desgracia, dentro de estos enfrentamientos en nuestro país, y estábamos en Semana Santa. Entonces resulta que lógicamente la carne no se podía comer, y se cambió la carne por curadillo. Curadillo es el pescado del tipo de bacalao, que encima había en cudillero. Era un pescado que se secaba lógicamente, como de aquella, todo en un tendedero, se secaba el pescado, y desde cudillero venía lo que era el aceite que se usaba para los candiles, para iluminar de alguna manera la iluminación de aquella que había en Oviedo, y de aquella se trajo lo que es ese pescado para hacer ese primer plato, que era garbanzos con bacalao y espinacas. Ahí es donde empieza la transformación del menú del desarme. Luego nos tenemos que pasar a 1892, donde hay un enfrentamiento en la Corporación Municipal de Oviedo, y se decide no celebrar esa fiesta del desarme, que de aquella era fiesta de mediodía, y se decide no celebrarlo. Y hay una hostelera que estaba justamente en la plaza de la catedral, que además están por los anuncios de la prensa de esa época, que están en el libro, donde ella indica que hoy se come el desarme, y pone como plato segundo callos al estilo Oviedo. Ahí es donde en 1892 se añade el segundo plato, callos al estilo Oviedo. Y a continuación tenemos que esperar a 1965, donde hay un ministro de Turismo que dice que todo menú tiene que llevar postre, que era Fraga. Y el menú del desarme pone como postre el arroz con leche. Y ahí es donde se completa lo que es el menú que ha llegado hasta el día de hoy. Muy interesante, ¿no? Sí, tiene esa una variedad. Historia como todo, ¿no? Que entiendo que es lo que también presentaron, ¿no? En ese... Sí, es lo que... Sí.
En el documento que presentamos, pues al final es porque es muy amplio, hay que también informar, pues bueno, tema de hostelería que hay en Oviedo, hoteles, la importancia. Claro, por la gente que pueda venir, ¿no? Exacto. Claro. No es, lleva muchos, aparte de la historia, luego la cultura, por qué hemos llegado, el arraigo que tiene en Oviedo, en Asturias, ese menú, y todas las actividades que hacemos durante todo el año. Porque antes era el desarme un día, el día 19, pero ahora se extiende ya hasta antes y no sé si ya después en algunos sitios. En el año 2012 yo estaba de presidente de la Junta Local de OTEA, de aquella era Hostelería de Asturias en Oviedo. Y bueno, pues siempre estábamos haciendo ya pues diferentes actividades, ya estábamos de aquella con Gastro Mateo, empezamos también con una actividad que es bocados de Semana Santa, y uno de los enfoques que queríamos dar la importancia era el menú del desarme, algo tan nuestro. Yo ese menú lo tengo relacionado, yo soy hostelero, yo tengo un negocio que viene tradición familiar de mis padres, que es el bodegón de Teatinos, y que siempre llegaba el día 19 de octubre y era el día que se llenaba, se doblaban las mesas porque grupos, compañeros de trabajo, grupos de amigos, tenían que reservar para disfrutar ese día lo que es ese menú. Y siempre llevé pues ese arraigo de que ese menú gastronómico era algo muy nuestro. Y además que es un menú que se come con cuchara. Todo, los platos, me da igual lo que son los garbanzos, los callos, es con cuchara, es un menú que se come con cuchara y que se come en una mesa. En esa mesa al final se une gentes de diferentes condiciones y al final hay un consenso, hay un hermanamiento. Entonces nosotros, yo a través de hostelería, pues fui invitado pues con diferentes cofradías, como en este caso está la de la Buena Mesa del Mar, había alguna diferente, y fui entrando un poco en el mundo de las cofradías gastronómicas. Y en el año 2013 presentamos en Oviedo la Cofradía del Desarme. Cuando presentamos la Cofradía del Desarme fuimos 10 hosteleros que presentamos, donde tengo el honor al día de hoy de que todos sigan ahí apoyando con todos los cofrades nuevos que fueron entrando, hosteleros y simpatizantes que entraron, que somos ya casi más de 200 cofrades y 46 negocios de Oviedo, y donde tengo hoy como cofrade que empezó también conmigo en todo el apoyo y hasta el día de hoy tuve el apoyo, que es de José Almeida, presidente de OTEA y presidente de Hostelería de España, entre otros. Entonces, bueno, fue algo que con mucho cariño hicimos todos y que realmente cuando vas cogiendo pues en esto todo el fruto que has sembrado, pues la verdad te llena de satisfacción. Vieron que se quedaba corto un día y dijeron, bueno, pues vamos a ampliarlo más. Bueno, cuando empezamos era promocionar lo que era un día. Entonces nosotros lo que queríamos era coger y promocionar gastronómicamente, porque un menú, si no puedes comerlo un día, no lo puedes comer. Entonces lo que intentamos de aquella cuando empezamos es que el fin de semana más siguiente a el día 19 poder continuarlo. Entonces empezamos a hacer las jornadas de 2, 3 o 4 días. Tuvimos críticas de hosteleros que decían que nos equivocábamos, que era una manera de estropear una tradición, que el menú del desarme solo se comía ese día. Bueno, al final hay que escuchar a todos, cada uno tiene su punto. Yo no quito la importancia del día 19 de octubre, que es el día de la fiesta, grande, y todos los restaurantes llenamos para comer ya dentro de Oviedo, como en la cantidad de puntos de Asturias y fuera de Asturias, que a mí me mandan fotos de muchísimos puntos el 19 de octubre, de Llanes, de Cangas de Narcea, de Navia, de Madrid. Aquí se come el desarme.
por lo cual se comen muchísimos puntos, y ahora pues a través de todo que acompañamos con el tema cultural y histórico, con recreaciones, pues nos marchamos a hacer unas jornadas gastronómicas que ya nos vamos a 10 días. 10 días, por ejemplo, como este año, que va a ser exactamente desde el día 17 de octubre, que hagamos el pregón en la plaza del Ayuntamiento, y acabaremos el día 26 de octubre, por lo cual vamos a ir a casi 11 días. Pero a primeros de octubre, ya empezamos el día 2 de octubre, ya empezamos con la presentación en Oviedo del Desarme, nos vamos a Madrid, recorremos algún punto más de España, llevando nosotros y preparando ese menú, y con todo el apoyo que sois vosotros, los medios de comunicación, mejor promoción de que podamos llegar a todo el mundo difundiendo nuestro menú del Desarme. ¿Sabemos ya quién va a dar ese pregón? ¿Se puede saber? Lo vamos a informar en este sentido, vale. ¿Me entiendes? Sí. Dentro de todas las actividades que vamos a hacer. Y va a ser una persona muy vinculada a nuestra Asturias, y con muchas raíces. Entonces, lo que queremos es que todos sintamos ¿Del mundo ese del menú, deporte puede ser? ¿Del mundo del deporte? No, Vale. seguimos un poco el mundo de la música. Bueno, pues lo dejamos ahí, ya nos iremos entonces enterando. Hablaba de estas jornadas culturales también que hay. Podemos también un poco, además del Día del Desarme, ¿qué es lo que se hace durante todos esos días? Pues mira, el día 17, digo, por ejemplo, para la programación que tenemos este año nos toca la fiesta. Al final, cuando nosotros promocionamos el menú de Desarme, promocionamos que es el menú de la paz. Sí. Porque es un menú que conmemora la paz, es un menú gastronómico. Dentro de lo que son las actividades que hacemos, este año nos toca la fiesta de la paz, conmemorar 1876. Este año que nos pasado, el anterior, el 2024, nos fuimos a las recreaciones, que fue un poco el enfrentamiento. Sí. Entonces, dentro de este año tenemos, como bien hemos dicho, el día 17 de octubre vamos a hacer el pregón, donde va a haber un pregón a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Donde nos va a acompañar pues esa banda de gaitas de Ciudad de Oviedo, que nos acompaña en todas las actividades, y luego con los recreantes y la Asociación de Recreantes de Arca, que son los que nos apoyan también. Al día siguiente, de sábado, día 18, pues vamos a tener diferentes actividades. Una de ellas importante, vamos a hacer el primer de bandas de música de Ciudad de Oviedo. Vamos a hacer lo que es diferentes conciertos, acabando... y todo eso a lo largo de todos estos 10 días. De todos estos 10 días. ¿Cuándo vamos a disponer del programa? En octubre, ¿no? El programa lo presentaremos a primeros de octubre, es decir, el día 2 de octubre estará matizado exactamente, pero indicar que ese día 18, para todos, que ahora hay mucha cultura de vestirse de ropa de época, porque empieza a haber muchas asociaciones en general dentro de Asturias, pues el día 18 a las 5 de la tarde en el Parque San Francisco, en el Paseo Bombé, vamos a tener lo que es la 4ª edición de concurso de ropa de época, con el desfile posterior de Oviedo, que es algo muy importante. Y luego el día 19 de octubre, fiesta, ahí vamos a tener lo que es una celebración también dentro de recuerdo, pues al final de este menú gastronómico. Luego irá con conferencias, con diferentes actividades culturales, y luego acabaremos el día 25 de octubre con nuestro 13 gran capítulo del Desarme en el Filarmónica, donde vendrán pues cofradías de toda España, Portugal, Francia, a nuestros actos, y donde ahí pues daremos pues esa mención a esos cofrades de honor, embajadores de honor, cucharas de honor, y donde todos los cofrades del Desarme pues estarán ahí a levantar sus cucharas para disfrutar de nuestro gran capítulo. Iremos hablando de ello. Se nos ha acabado ya el tiempo, porque esto es la radio y se nos acaba. Pues Miguel Ángel de Dios, cofrade mayor de la Cofradía del Desarme, mucha suerte y esperamos que se consiga. Muchas gracias a vosotros por todo el apoyo. Ahí estamos. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
8 ya casi 53 minutos de la mañana. Desde hoy hasta el día 31 de agosto, el Museo El Taller de Títeres en Siero programa visitas animadas para niños y niñas de todas las edades. Tiene una duración de 75 minutos y se han programado todos los jueves por la tarde. También pueden reservarse visitas en otras fechas. Los participantes van a poder conocer diferentes tipos de títeres e incluso manejarnos. Nos lo cuenta Patricia Martínez. Planeta Títere es una propuesta para disfrutar y descubrir el mundo de los títeres y las marionetas, personajes que están confeccionados con diferentes materiales, con tela, madera, metal, cartón o goma espuma. Quienes participen en estas visitas animadas no solo van a poder contemplar y conocer su interior, también podrán incluso manejar algunas de ellas. Cómo se hacen, cómo son por dentro, lo muestro. Y, por supuesto, algo importante, que los vean en movimiento, porque los títeres no dejan de ser figuras que si están en una vitrina encerrada no se saca su esencia. Los títeres nacieron para ser movidos y eso es lo que hago con las visitas, mover los títeres. La participación de la gente está cuando yo les dejo que toquen títeres. Tengo títeres preparados para que ellos los puedan mover y que prueben a ver un poco la dificultad que tiene el manipularlos. Es Joaquín Hernández, responsable del Museo El Taller de Títeres y maestro titiritero. Será quien se encargue de mostrar los entresijos de los personajes y su funcionamiento. Y aprovechando el buen tiempo, con algunos se podrá también salir al exterior. Y hay uno concreto que saca ahora que va a poder moverse con el viento. Tengo que decir que en Planeta Títere, pensando en verano, va a haber la posibilidad de salir fuera del museo, en la finca, y poder mover algún títere. Uno de ellos va a ser un pájaro gigante que pueden portar 3 personas, un pájaro negro gigante, hecho con material reciclado, con plásticos y cartones. Y hablando de pájaros, también tengo una serie de pájaros que se van a poder poner hechos con un paraguas, con botellas. ¿Qué más títeres? Culebras. En concreto, he sacado 2. Una hecha de tela de una compañía de Madrid que van a poder manipular. Yo lo voy a mostrar cómo se manipula y dejaré que alguno también lo pueda mover. Y una hecha con latas de cervezas. Las visitas animadas a Planeta Títere están programadas los jueves a las 6 de la tarde hasta finales del mes de agosto, aunque también se puede concertar una cita en otra fecha y otra hora a través de la página museodetíteres.es. Hay, eso sí, plazas limitadas, grupos pequeños en número de participantes, pero pensados para todos los perfiles, porque no hay edad para disfrutar de los títeres. Generalmente se piensa que los títeres son para niños, para niñas. Después de visitar el museo, mucha gente se da cuenta de que sí, pueden ser para niños, pero que es un error pensar que solamente son para público infantil. Las tradiciones de los títeres en el mundo son para todos los públicos. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Con Bea Otero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ya es oficial, el Real Oviedo y Veljko Paunovic seguirán juntos al menos hasta junio de 2026. El club azul hizo oficial en la tarde de ayer la continuidad del técnico serbio, quien estará acompañado nuevamente por Claudio Arceno, Nuno Gómez, Quintón Fortuny y Alberto Martínez. A ellos se une Jesús Unanua, que regresa al club para entrenar a los porteros del primer equipo. Un Oviedo que pone el foco ahora en reforzar la línea defensiva. Para ello se ha fijado en el argentino Kevin Lomónaco, internacional absoluto con Argentina, de 23 años y con 1,92 de estatura, que milita en Independiente. Y el Sporting espera hacer oficial en el día de hoy la contratación de Alex Corredera. Se convertiría de este modo en el tercer fichaje del equipo gijonés tras las anunciadas ya de Dubasín y Gelaber. El centrocampista catalán era uno de los deseos de Asier Garitano. El Avilés ficha a Raúl Rubio, delantero aragonés de 25 años que llega procedente de la Sociedad Deportiva Logroñés de Segunda Federación, con el que quedó a las puertas del ascenso
ascenso. El atacante se estrenará en la primera ref con el conjunto avilesino. Y el Lealtad anunció la renovación de Marcos Blanco. El centrocampista y capitán de 27 años comenzará así su quinta temporada en Les Caleyes y lo hará en Segunda Federación. Esta renovación se suma a la del entrenador Luis Arturo, que se mantendrá en el banquillo de Villaviciosa. Y hoy la selección femenina de fútbol arranca su andadura en la Eurocopa de Suiza. El combinado de la asturiana Monse Tomé se mide a Portugal a partir de las 9 de la noche. La selección española, que buscará su primer título continental, viene de ganar a Japón por 3-1 en el último test de preparación. Y la Limer Oviedo Baloncesto renovó a Robert Cosials, que cumplirá su tercera campaña en el conjunto de la capital. El interior catalán, de 2,04 de estatura, seguirá siendo uno de los líderes del equipo que dirige Javi Rodríguez. Asturias Hoy, en clave económica. Hoy con Eloy Calzón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo viene esta jornada? Bueno, pues jornada con leves ganancias por el momento en los futuros europeos, subidas en torno al 0,3-0,4%, después de ayer también un cierre en máximos históricos en Wall Street y que, bueno, pues parece que allana bastante el camino para próximos acuerdos comerciales después del conseguido también en la jornada de ayer con Vietnam, pues incluyendo también un arancel del 20% a las exportaciones a Estados Unidos y, como digo, pues lo que hace es alimentar pues las esperanzas, ¿no?, de que próximamente pues se lleguen a más acuerdos con otros países. Uh-huh. Víspera mañana es el 4 de julio, ¿no?, Estados Unidos. ¿Eso puede influir algo? Correcto, mañana tenemos cierre del mercado de contado en Estados Unidos y con ello, pues bueno, toda la atención estará centrada sobre todo pues hoy a las 2:30 hora española en ese informe de empleo, ¿no?, en Estados Unidos, donde se espera pues bueno un ligero empeoramiento de la tasa de desempleo hasta el 4,3%, también una menor creación respecto al ritmo de mayo en cuanto a nóminas no agrícolas, se esperan los 110.000 nóminas de creación de empleo y que también pues bueno puede ser decisivo de cara, ¿no?, a próximas rebajas o recortes de tipos por parte de la FED, pues probablemente este mismo mes de julio, a nada que esos datos pues se desvíen de lo esperado. Pues lo veremos. Gracias, Eloy. Un saludo. Muy bien, un placer igualmente. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te... Bueno, hoy nos vamos con Álvaro de Luna, que a las 9 ofrece un concierto en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, dentro del Festival de Metrópoli. También va a estar, por ciento, el grupo musical Salitre. Así les dejamos. Se quedan ahora aquí con Asturias al Día en RPA o en TPA con el informativo matinal. Buena jornada.